En los pensamientos de Pascal encontramos la siguiente frase. Él dice así: el hombre no es ni ángel ni bestia, es decir, animal. Y quien quiera ser de ángel terminará siendo de bestia. Esta frase tiene dos partes. La primera es la afirmación de qué es o qué no es el hombre. A saber, no es ni ángel ni bestia. Vamos a decir animal. La segunda parte, en cambio, es más práctica, más moral. Nos enseña que, según Pascal, el intento del hombre de asimilarse a los ángeles, es decir, de ser pura decisión, termina en una consecuencia diametralmente opuesta, a saber, termina bestializándolo, ¿no? Esta es la segunda parte. La primera parte, entonces, el hombre no es ni ángel ni bestia. En una palabra, el ángel piensa, el animal siente y respira. En el universo encontramos seres en determinada jerarquía. Nosotros ya en el colegio estudiábamos, ¿no?, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, después el hombre, ¿no? Y la biología nos enseña que las partes o las especies superiores del género inferior tocan las especies inferiores del género superior, como una especie como de jerarquía, de escalones, ¿no? Por ejemplo, los animales más primitivos se asemejan mucho a las plantas. Estuve leyendo en ocasión de este video, ¿no?, que hay una babosa, la babosa verde, que realiza, por ejemplo, la fotosíntesis, que es una operación propia de las plantas, ¿no? Pues hay plantas que uno dice, ¿serán plantas, serán animales?, ¿no? Por ejemplo, las plantas carnívoras. Y después hay especies de vida que parecen minerales y que son animales. Por ejemplo, el coral, ¿no? Los corales son animales, ni siquiera vegetales. Quiere decir que hay como un continuo en la vida donde lo superior de lo inferior toca lo inferior de lo superior. En este sentido, el hombre es como el horizonte donde encontramos en él dos principios: el principio espiritual y el principio corporal, ¿no?, lo que la tradición religiosa siempre llamó alma y cuerpo, ¿no? De modo que el ángel piensa, el animal siente, el hombre, en cambio, y piensa y siente. Por eso no es ni ángel ni bestia, pero está en contacto o pertenece al mismo tiempo al mundo del pensamiento y de la voluntad, que es lo propio del espíritu, ¿no? Después al mundo de la materia, ¿no? Por eso realizamos operaciones de carácter vegetal, ¿no? Nos nutrimos, nos reproducimos, etc. Por eso el hombre es como el horizonte, ¿no? El horizonte donde se junta el cielo y la tierra. Bien. Sin embargo, es una unidad. Esto es importante. No es que sea el hombre dos sustancias unidas en forma accidental, ¿no? Como el aire se une con el vidrio, ¿no?
en una botella vacía, por ejemplo. No, no, el hombre es una unidad sustancial, inseparable, indisoluble. Es decir, es una mente que siente y un cuerpo espiritualizado, ¿no? Es un espíritu encarnado y un cuerpo espiritualizado. Esto es muy importante, conservar esta idea de la unidad del hombre. No somos dos realidades, sino solo una, ¿no? Que está absolutamente asimilada, unida, ¿no? Por eso, para el hombre, la muerte es una auténtica tragedia, ¿verdad? Porque el cuerpo no es solamente un accidente, no es algo que tenemos, como, no sé, la ropa, que uno tiene una ropa, sino el cuerpo es algo que somos. Bien. Entonces, esta es la primera parte, ¿no? Que obviamente tiene un desarrollo enorme, ¿no? Y hay opiniones muy diversas, ¿no? Ustedes saben que hay quienes opinan que el hombre es un alma encerrada en un cuerpo, otros opinan que el hombre es pura materia, ¿no? El materialismo, etcétera, evolucionado. Nosotros decimos que el hombre está compuesto por dos principios que forman ambos una única unidad que es el hombre. Bien. Entonces, la segunda parte, dice Pascal, dice, el que quiere ser un ángel, el que pretende ser puramente, pura decisión, termina siendo una bestia, ¿no? Y esto tiene aplicaciones muy prácticas en la vida también de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que, por ejemplo, no teniendo el don de la castidad, deciden, por ejemplo, vivir privados de toda actividad sexual y por eso después caen, por ejemplo, en el alcoholismo o en algún desorden sexual o una depresión, ¿no? O sea, porque pretenden vivir una vida angelical sin satisfacer sus necesidades emotivas o físicas, ¿no? O aquellos que, que en Cuaresma ayunan como monjes y en la Pascua se emborrachan, ¿no? Como cerdos, ¿no? Pasan de un extremo al otro. Esto se ve sobre todo ad intra, ¿no? En la vida de la iglesia, sobre todo de las personas más consagradas, ¿no? O sea, este tipo de espiritualismo que desencarnado, que termina, por ejemplo, en la formación de personas insensibles, crueles, indiferentes, no frías, porque es como un rechazo a lo sensible, a la sensibilidad, ¿no? Bien, pero esto es algo del todo particular, pero me parece a mí que este tipo de... Esto es lo que dice Pascal, ¿no? Que el que quiere ser un ángel termina siendo una bestia, se ve mucho en el mundo secular, en el mundo de la cultura, ¿no? De hoy. Por ejemplo, el transhumanismo. El transhumanismo es una forma de ignorar el aspecto corporal, biológico, psicológico del hombre, ¿no? Es decir, es el intento de superar la mortalidad, los límites del hombre, con la ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? O por ejemplo, la ideología de género. El hecho de pensar que mi sexo es fruto de una decisión es ignorar que la decisión como parte, como actividad del alma, ¿no? Como actividad del alma, puede llegar a modificar una realidad preexistente, que es lo que soy, que es un cuerpo, ¿no? Que puede ser varonil o femenino, que me puedo sentir más o menos cómodo, pero es lo que tengo, ¿no? Y la autoayuda también, ¿no? Que también es una especie de espiritualismo venido más del Oriente, ¿no? Menos, no tanto del secularismo nihilista como la ideología de género, sino del Oriente, ¿no? Que piensa que el hombre es capaz de todo, siempre y cuando lo quiera realmente, ¿no? Como que la voluntad es capaz de superar las condiciones físicas de la existencia, ¿no? Entonces un hombre de 80 años, si quiere, puede ser joven, y no puede ser joven, ¿no? El rechazo a la vejez, por ejemplo, ¿no? El intento, mediante la voluntad, de
de superar las condiciones del tiempo, ¿no? De la vejez, de la enfermedad, etc., ¿no? Y también, por ejemplo, el caso del aborto. El aborto es un caso claro donde la libertad como ejercicio del alma, ¿no? De la decisión, ignora la realidad física, biológica del ser ya concebido. Sí, siempre vemos que hay una especie de angelismo secularizado, no de angelismo dentro de lo religioso, sino una especie de opción por lo mental, por lo intelectual, por lo volitivo, que ignora a su vez el carácter corporal, físico, con todo lo que eso significa, ¿no? Como algo dado, algo que somos, no que elegimos ser, sino que realmente somos, que forma parte integral de nuestro ser, ¿no? Somos cuerpo y alma. Y así, por ejemplo, la anorexia, la bulimia también, son esas formas también del rechazo hacia el propio cuerpo. Bien, esto trae como consecuencia, digo, un efecto diametralmente contrario. Y con razón, dice Pascal, y ustedes, si lo piensan, estarán de acuerdo, que cuando uno intenta dejar de ser lo que uno es para ser algo más, teóricamente mejor, que es algo, el puro espíritu, termina probablemente cayendo en algo inferior a uno mismo, ¿no? Por eso lo importante, en definitiva, es que el hombre sea hombre y reconozca su propia extraordinaria, riquísima, maravillosa complejidad, ¿no? De ser, como decían también los antiguos, un microcosmos, en cuya naturaleza se encuentra tanto el principio espiritual como el principio corporal, ¿no? Y esto tiene enormes consecuencias, pero bueno, quería dejarles a su reflexión esta idea de Pascal que encontramos en sus pensamientos, que dice, y repito, el hombre no es ni ángel ni bestia, y si quiere hacerse ángel, terminará convirtiéndose en bestia.